es nuestro refugio. Dígale al Señor: he venido a ti como mi refugio. Vengo a ti como mi esperanza, dígale. Vengo a ti, oh Dios, como mi provisionador. Vengo a ti, oh Dios, a rendirme a ti, a darte alabanza, a darte adoración, reconocer que tú eres Dios. Vengo a ti reconociendo que tu voluntad está sobre mi voluntad humana. En tus brazos me siento seguro, papá. Como el hijo es abrazado por el padre, como el hijo es abrazado por la madre, y en seguridad plena me establezco en tu presencia, Señor. No me quiero ir, dígale, Señor. Aun cuando mi humanidad, aun cuando mis emociones me cuestionen, mi conexión espiritual contigo es ineludible. No me quiero ir. Estoy aquí por mi voluntad, dígale, porque reconozco que tu voluntad es soberana y perfecta. Estoy aquí porque tú me has llamado. Estoy aquí porque me has amado, Señor. Sí, sí, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el altar, en tu presencia, he conocido cómo provees, cómo fortaleces, cómo guías, cómo revelas, cómo me enseñas. Sí, dígale, en los brazos de papá. En el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada moverá el lugar favorito, en los brazos de papá. Abba, Padre. Abba, Padre. Zorra, Maya, aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, estoy aquí reconociendo que eres mi Abba, Padre. Reconociendo que eres mi Padre, dígale. Soy tu hijo. Usted como mujer, dígale: soy tu hija, papá. Sintiendo tu abrazo, sintiendo tu unción sobre mí. Alegrar tu corazón. Y en el ejercicio de nuestra función, para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Aleluya. En el ejercicio de nuestra función, papá, para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Rey, gloria al Rey. No está de más recordarle que este próximo fin de semana estamos de nuestra fiesta de aniversario. El viernes a las 7 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde. Viernes a las 7 y sábado a las 6. 11 años, gloria al Señor. Gloria al Señor. Como no está de más recordarle, también no está de más lo que un día el Señor nos revelaba, y dirán algunos: ¿podrán hacerlo estos? Y estos somos usted y yo, y aquí estamos. Y esta es una convicción que el Señor me ha dado. Usted y yo celebramos 11 años. Y hay algunos o muchos por ahí que son parte de esto,
y lamentablemente no se sienten parte, pero son parte y de alguna u otra forma reciben bendición de parte de Dios. Sin embargo, algunos que nunca han venido a este lugar, dice el Señor, ya son parte. ¿Usted recuerda aquella parábola cuando el Señor mandó a traer trabajadores y algunos fueron contratados después del de mediodía? Imagínese usted que usted entra a trabajar a las 8 de la mañana y usted ve que llegan todavía trabajadores nuevos a las 3 de la tarde. Y cuando están haciendo fila, los ponen en orden alfabético, digamos, y uno de los que llegó a las 3 de la tarde está delante de usted. Y usted ve que le dan la misma paga suya. Y usted no puede decirle al Padre, ¿por qué le das lo mismo? Le dirá el barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? El Señor recompensa. Él es Dios justo. Amén. Él es soberano, Él es Dios, es amor. Aleluya. Bajo el tema voluntad contra voluntad. Voluntad es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta lograr alcanzarlo. Se entiende en una parte del concepto de voluntad como cuando, y le pongo en ejemplo, dijo mi amigo, no solo en una ocasión, teníamos 8 o 9 años de edad y emigrábamos de mi casa a la casa de él a jugar carritos en los años 80 y, pues sí, en los años 82, 84. Jugar con carritos de metal como los que ahora fácilmente se pueden comprar, había que tener capacidad financiera para que los padres le dieran a él. Y no solamente tenía 2, 3 carritos, él tenía una flota de policías, él tenía una flota de constructores, él tenía una flota de bomberos, él tenía una flota náutica y tenía helicópteros en cada uno de ellos. Era como jugarlo con carritos como con ciudades. Y no le exagero, quizás el 15% del terreno de este territorio, en la casa de él fabricábamos montículos de madera con piedra y hacíamos como aquellas ciudades. Y siempre él decía, yo soy la constructora, decía. Y un día le pregunté a él que por qué nunca tomaba a los policías. A veces por molestar hacíamos los policías y los policías hacíamos retenes y le cobrábamos a la constructora, a manera de quererle quitar a él la constructora. Y un día le pregunté, ¿y vos por qué? Le digo, no, nunca agarras otro, pues, solo la constructora. Porque cuando yo sea grande, me decía, voy a ser ingeniero, voy a tener una constructora, me decía. Y quizás a esa edad a uno le parece como, qué bonito sueño para un adulto, pero para otros niños, oigan a este, ¿verdad? Entonces, y no solo una vez. Cuando yo sea grande yo voy a ser ingeniero y voy a tener una constructora. Hoy, él es ingeniero y tiene una constructora. Y es una constructora muy reconocida, no solamente en el Progreso, en el Valle de Sula, sino también en Honduras. A eso se respecta o puede señalarse como una voluntad. Y cualquiera podría burlarse de él, cualquiera podría decir, ve lo que piensa este. Solo él sabe las luchas que ha llevado, de lo que él se ha privado, de lo que él se privó para poder lograr y alcanzar ello. Repito, voluntad en uno de los múltiples conceptos o que podemos describir es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta lograr y alcanzarlo. Ahí está una reseña histórica y cuando falleció, creo que 2 o 3 años atrás, aquel futbolista argentino Diego Armando Maradona, y se le salía siempre una entrevista que le hicieron a los 12 años. ¿Y qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú quieres? Entre todo lo que él anhelaba, decía jugar un mundial de fútbol. Y no solo jugó un mundial de fútbol, sino que lo logró. ¿Cuáles son los impulsos de nuestra voluntad? ¿A qué nos conduce nuestra voluntad? ¿Qué le parece si nos preguntamos de manera personal, usted mismo ahí donde está, ¿a qué me conduce la fuerza de mi voluntad? La voluntad en el ser humano no es algo genético. Es que mire que él es bien voluntarioso, porque sirve, porque está ahí, qué necesita, qué hace, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Oiga esto, pero cuando le toca emprender a él solo algo, no sabe a dónde ir.
Porque es una persona voluntariosa, sabe servir, pero tiene temor a enfrentarse a los retos y su voluntad no le impulsa a poder salir adelante de manera propia, de manera individual, a poder lograr y alcanzar, un objetivo o metas que se pueda trazar. Hay mucha gente que fácilmente puede lograr y alcanzar una meta que le establecen. Pero por sí solo el ser humano es difícil que se establezca metas y que las logre. Fácilmente nos podemos establecer objetivos y metas, pero no todos llegan a lograr esas metas y esos objetivos. Es algo que se adquiere, es algo que no se percibe, que se despierta. Ese deseo de querer alcanzar algo, de despertar una voluntad. La voluntad en griego, es una palabra en griego que es difícil de pronunciar, por eso la omitimos, pero tiene 3 significados. Note usted la explicación de ello y me abrazó mucho este concepto. Y entre esos tiene 3 palabras: voluntad, volición, cosa querida. Entonces las tres palabras son como similares, pero al mismo tiempo distintas. Y mire que en una de ellas dice voluntad, capacidad de querer. Descifra o explica que dentro del original griego, sacar la palabra voluntad es capacidad de querer. Yo creo que le he contado a usted en una ocasión cuando viajábamos con mi apóstol, casi 9:15 de la noche, terminando de ministrar un culto en San Pedro Sula, ingresábamos al Progreso y había una tienda de comida rápida que era nueva, y me dice él: tengo ganas de comerme una hamburguesa, me dijo. ¿Quiere una? Me dijo él, ¿no? No sé, le digo yo. Si no sabe usted, me dijo, menos yo, me dijo. Entonces yo aprendí que tenía que saber. Y recuerdo que entró, parqueó el carro, se bajó, yo me bajé con él, y él se puso en el counter a pedir, y me quedó viendo y me dijo, y entonces me dijo, sí, quiero. Yo tuve que pedir algo, porque necesitamos, amado. Mire aquí qué interesante, dice, capacidad de querer. Hay veces que, ¿y qué quiere usted? No sé, cualquier cosa. Es que él es bien modesto, es que él es bien humilde. Sí, pero eso es no saber elegir, amados. Y se lo dice alguien que despertó de ello. Muchas veces me preguntaron, hasta 4 o 5 veces, pero pedí algo aunque sea, pues. Todavía, ya empezando mi matrimonio o mi noviazgo, mi esposa, pero yo necesito saber qué es lo que querés. ¿Qué quieres que te haga de comida, amor? No sé, amor, ahí cualquier cosa. ¿Para qué le preguntó a este entonces si no sabe? ¿Se puede imaginar usted? ¿No? Viene y le sirven a uno y después, es que yo me imaginé otra cosa. Entonces hable, ¿va? Hable, mijo, abra la boca, ¿va? Como nos decían aquí, ¿va? Algo tiene que suceder. Una capacidad de querer. Ahora bien, volición, acto de querer. Una cosa es que a mí me gustaría. No, es que yo quería, pero ¿y por qué no se levantó, pues? ¿Y por qué no habló? Algo. El acto de querer, la acción, ir y tomar, ir y ser parte, ir a inscribirse, ir y pedir. ¿Qué es lo que va a faltar? Que le digan, no, nada más. Aquí ya. Yo a veces hago en algunas conferencias que me invitan aquí en la iglesia, no sé si alguna vez lo hice, pero hago algo que aprendí de alguien, y un día dijo alguien, yo tengo todos estos libros a la venta, dijo, ¿quién quiere este libro? Yo me paré, me fui y lo pedí, téngame, dijo, me lo dio. Entonces me lo regaló, yo no llevé dinero, y entonces dije yo, así es la cosa, dije yo. Y yo a veces he ido a conferencias y le digo, ¿a qué 100 lempiras? ¿Qué quiere 100 lempiras? Y le estoy hablando que hay 200, 150, hasta 500 jóvenes de todo tipo de personas. Y cuesta que uno se levante para que me diga, yo, dice uno por allá. ¿Ah? Ese está en el primero, la capacidad de querer. Yo grito, pero no acciona. El acto de querer. Acción, movernos, iglesia. Dios pone en nosotros el querer hacer de su buena voluntad. No he leído la palabra de Dios, yo creo que con esto, si se cerraría, quedamos muy bien. Amén. En un despertar del accionar de Dios. Porque el Señor vino, murió en la cruz del Calvario, y entonces nosotros
el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Abre su boca, pida al Señor, porque a que pide se le da, dice el Señor. Pide y se os dará, pida con fe, no dudando, y recibiréis. Esas son. No es que el Señor sabe, sí, el Señor sabe, que te la tiraste humilde, pero sos soberbio, por eso no hablas ni con Él. Eso es un detalle. Eso son cosas, no es que para que la gente no me mire que yo oro. Eso es incredulidad, eso es no compromiso, no tener reconocimiento de que Él es soberano. Mire la otra, dice, cosa querida, objeto de querer. Hay algo, volvernos nosotros como algo para que se deposite. Cuando dice objeto, podría ser como ofensivo, pero es como algo que está ahí, es como este alfolí que está ahí. Y cuando usted y yo recogemos los tesoros del Señor, viene el pueblo y lo deposita ahí y ese no se mueve de ahí. Amén. Cuando usted toma un objeto, un vaso, un recipiente en su casa, usted decide para qué lo va a utilizar. Gloria santo del Señor. Es una revelación ahorita. Yo le pregunté al Señor cómo era esto y no lo entendía. Mire qué lindo es el Señor. Como cuando usted toma un objeto y dice, aquí voy a dar agua. Pero usted puede poner agua helada, agua caliente, agua a tiempo, agua con color, lo que sea. Ese objeto no se mueve. Al menos que usted esté viendo pichinguito y como esa caricatura, ¿va? Y el objeto le hace en La Bella y la Bestia, que son un montón, ¿va? Hechizados ahí, ¿verdad? Solo que así sea. El objeto no se va a mover. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hablar de la voluntad según la Biblia se refiere a hacer la voluntad de Dios, y es que es una elección libre y voluntaria de la persona. Repita después de mí, hacer la voluntad de Dios es una acción libre, voluntaria, que en mí respecta, o que nace de mí, o que nace en mí. Eso es, hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no hace lo que dice la Biblia? Porque no quiere, porque no puede, porque tiene incredulidad, porque le falta fe, porque le falta compromiso, o porque no cree sencillamente que va a funcionar. Así es sencillo. Pruebe. Dice el Señor cuando habla de los diezmos y la ofrenda, probadme ahora en esto. Dice. Porque es como tan difícil entregarle al Señor el diezmo o tal vez un pacto, una ofrenda así. Pero entonces dice, probadme ahora en esto. Si no reconocen que abriré las ventanas de los cielos, si no reconocen que yo echaré al devorador, ¿va? Probadme entonces, dice el Señor. Mire qué tremendo. Ahora, cuando nosotros en este actuar de la voluntad de Dios, señala dentro de la voluntad divina, dándose que el hombre actúa conforme a la voluntad de Dios divina, dándose a sí mismo. De la misma manera señala que al igual Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a usted y a mí, a nosotros, para salvación. Así como somos llamados nosotros a vivir en la voluntad de Dios, a tomar la acción libre y voluntaria de hacer la voluntad de Dios, también refiere de que Dios mismo en Jesús se donó libremente para que usted y yo fuésemos salvos, muriendo en la cruz del Calvario. Mire qué lindo, qué hermoso es esto. Gloria al Señor. El escrito a la carta de la iglesia en Galacia, lo que es Gálatas capítulo 1, versículo 6, y usted va a ver Gálatas capítulo 1, versículo 6. Amén. Gloria al Señor. Lo leemos aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, nos hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. La versión suya más actual dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. Amados, hay un llamado del apóstol a la iglesia. Y en la Biblia Strong le dice, estoy sorprendido. ¿Qué pasó que no me siguieron? Pablo dice en otras palabras, estoy sorprendido. No le dice que tan rápido, estoy sorprendido. ¿Por qué no me han seguido? ¿Y por qué se han alejado de mí?
Porque Pablo caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo se veía como modelo a los otros, como modelo a la iglesia, a quien le predica, a quien le enseña, al discipulado. Y cuando él ve que él como modelo, como padre espiritual, como mentor, ve que no le siguen a él. Hey, ¿qué pasó? ¿Y usted por qué van para allá? Hey, porque ustedes hacen lo que... Estoy sorprendido de que no me siguen, dice. Ahora, aquí aclara, y hace la aclaración, en el versículo 7, capítulo 1, 7 dice, no que haya otro evangelio. No estoy hablando de que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira que dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A mí me dijo una vez, uno dice, entre comillas, amigo, ¿ah? Amigo, hermano. Y puede ser que sea amigo. Por eso decimos, porque nosotros decimos así, entre comillas, por lo que le voy a decir. Pero realmente él puede ser un amigo mío. Y yo lo considero un amigo. ¿Hermano en Cristo? Sí, hermano en Cristo. Con una unción, yo le he visto cómo predica y cómo enseña. Pero mire usted cómo está la diferencia y la revelación y el concepto de la revelación. Y hace como algunos 3, 4 años atrás me quedó viendo y me dijo, oíme, Joel, me dijo, escúchame bien lo que te voy a decir. Te voy a hacer una pregunta y tienes que contestármela, me dijo. Ajá. ¿Dónde está tu carro nuevo? Me dijo. Vos sos un ministro de Dios, sos un pastor. ¿Dónde está tu carro nuevo? Me dijo. Y fíjese a mí como que me quiso temblar la fe. ¿Qué disparate es de vos? Le digo. No, te digo porque qué disparate es en este punto de vista, en qué revelación, le digo. Ahora tráeme un enfermo, voy a orar por él, le digo. Y refutame la unción de Dios en mi vida, le digo. Pues hablamos, le digo. Como aquella frase que salía por el Facebook, ¿ah? Estaba este tema, pero usted no está listo para eso. Algo así me quiso entender. Ah, qué bueno, dije yo. Pero me desafió, está bien, gloria al Señor, digo, está bien. Pero es el concepto, la perspectiva. ¿Y qué hacen esos comentarios en su vida? Vienen y le inquietan. Ah, ¿y esto? ¿Y lo otro? Hoy en día, hermano, hay comentarios inquietantes habidos y por haber. Que con todo respeto, se respeta. No es que no se mueve el Señor. Hay unción en esos templos. Pero trivialidades, banalidades, si pudiéramos usar las palabras, o sin ofender, tonterías. Es que unos se pintan, es que otros usan pantalones, es que ahí se ponen aritos. Yo le conté a usted en una iglesia, el año pasado, 2023, llegó un pastor a la iglesia a predicar y le empezó a hablar a todos y le dijo que el oro era incorrecto. Les bajó todo el oro, hasta niños de matrimonio se llevó, a saber dónde está el predicador. Y después en la iglesia, y después la iglesia contando, mire que llegó un hombre a predicar, a mí me daría hasta vergüenza contarle. Yo me enjarano para pagarle lo que ustedes perdieron, por andar de bobo y darle a alguien esto aquí, a predicar y que venga. Y eso inquieta. No es que hay otro evangelio, sino es que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Distorsionar. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros, oiga esto, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Me gusta la Biblia, Strong dice, si un melech, un mensajero, un ángel mensajero, dice, les ofrece un evangelio que no es este, sea maldito por siempre, dice, cuando habla de anatema. Es una maldición eterna establecida sobre ellos. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de una buena noticia distinta, mire que no le está diciendo de una mala noticia. ¿Qué significa evangelio? ¿Usted sabía eso? ¿Qué significa? Buenas nuevas. Una vez más, digámoslo todo. ¿Qué significa?
Buenas nuevas. O sea, no está diciendo que le va a decir otras cosas. Le está diciendo buenas nuevas. El asunto es que le está diciendo buenas nuevas, pero no tiene soporte, no tiene fundamento. Como este aparato aquí, yo lo soplo, yo tengo que darle un empujón para que se caiga. Pero buenas nuevas, sin fundamento, cualquier ratito se van. Es como aquel que, mire, este pastel es suyo. Ah, sí. Deténgame el reloj, agárrenlo. Le agarró el reloj y ¿dónde está? Ya se fue. El reloj que le quería robar. Y el pastel nada. ¿Entienden? Y ya se fue sin fundamento. Y dice que distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Aquí dice que sea anatema, maldito por siempre. Y el versículo 9 vuelve y remarca, dice, como antes hemos dicho. Y antes de continuar, según los estudios dicen que desde el versículo 7 al versículo 8 hay una drástica confrontación del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y para ir entrando en contexto, Pablo hoy en día era una persona que no solo había estudiado en la universidad un título. Por decir, Pablo había estudiado Derecho, y alguien que estudia leyes y Derecho puede ejercer el magisterio. Entonces él también era como un maestro. Aparte de ser maestro, no solamente eso, sino que tenía conocimientos jurídicos. Él era un estandarte de leyes y él tenía autoridad y mandaba a capitanes del ejército de Roma. Maten a fulano, maten al otro. Y él lo dice. Si usted empieza a leer la escritura en este pasaje, en Gálatas, él lo dice. Si yo fui de aquellos, en el capítulo 2, si yo fui de aquellos, dice, que en otro tiempo perseguía, asesinaba a los cristianos en cuanto a la ley de Roma. Si como judío, digo, porque discute y explica. Aquí en el libro de Gálatas encontramos también la descripción de él en el altercado, por decir así, entre Pablo y Pedro. Óigame, Pedro contra Pablo, Dios santo, ¿eh? Esos eran pesos pesados. Los que somos de mediodía abajo, los que ya caemos ahí por los años, ¿va? Ustedes sabrán lo que significaba una pelea Evander Holyfield, Mike Tyson. Ese es otro cuento. Esos no eran boxeos de que el terrible Morales y el otro. No. Eso era peso. Es como cuando usted dice, va a jugar la final Alemania a Francia, Brasil, Argentina. ¿Y por qué no juega Honduras? No, por favor. No. Estamos hablando de pesos pesados. ¿Y usted con qué va a competir? Yo voy a chocar contra ese tractor en mi bicicleta. No, por favor. Pablo y Pedro, estamos hablando de... Y ellos vienen y él describe y dice, aquel habla de la circuncisión, yo hablo de la incircuncisión. Y empezó a discutir y les aclara y les dice. Es más, mire usted, lea el versículo 1 y me vamos a ir a la lectura. Mire cómo inicia en Gálatas el apóstol Pablo, cómo se presenta no de una manera arrogante, sino de una manera clara. Gálatas 1:1. Mire, ve. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer ahí algunos capítulos. Mire cómo dice el versículo 1. Pablo, apóstol, está hablando de él. Pablo apóstol, y abre paréntesis, no sé si por aquí sale también, pero mire, abre paréntesis y dice aquí, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo dice aquí? Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, o sea, no por ningún hombre, o porque es que a mí me parece que usted sería un buen apóstol. Venga, vamos a orar por usted. No se trataba de la cuestión así. Eso es lo que está diciendo. Sino por Jesucristo y por Dios Padre, dice, que lo levantó de entre los muertos. En otras palabras, él a sí mismo, cualquiera que lea así rápidamente diría, qué arrogante, qué pesado este tipo. Mire, hermano, a Pablo, si nosotros decimos no se le iba chancho como mazorca, no. Pablo no se le iba el chancho, si lo agarraba el chancho, hacía embutido. La mazorca la picaba y la daba la caína, y el maíz lo sembraba. El tipo no se le iba nada, pues. Mire cómo en la lectura del versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, dice, incluye a la iglesia. ¿Por qué le menciono este señalamiento? Pablo, él lo pone como una perspectiva o como una plataforma
de quién es el que está hablando. El trasfondo de Gálatas, hay una incomodidad en Pablo, porque Pedro le está diciendo a la gente que tiene que circuncidarse. E incluso Pablo le dice a Pedro, vos sos judío y vivís como gentil, le dice. Y Pablo le dice, ¿y sabes qué? Y nosotros tenemos aquí con nosotros a Timoteo, que es griego. Y no le estamos exigiendo que se circuncide, dijo. Y aclara Pablo y dice, porque el Espíritu Santo viene a nosotros por fe. Y le dice, porque la cuestión no es por obras, le dijo. Aquí no te ganas el cielo ni el Espíritu Santo te va a llevar tu vida por obras. El Espíritu Santo no te recompensa porque sos una buena persona, una persona que hace buenas obras. Le digo estas cuestiones porque en este versículo habla y dice que Pablo le dice a los Gálatas, hombre, ustedes tienen que entender, y no solamente en una ocasión, porque nosotros en el cultural latinoamericano, y aquí lo tengo escrito, hay muchas palabras que son ofensivas para nosotros. Pero aquí a Gálatas, y más adelante, usted lo ve en el capítulo 3, versículo 1, que ahorita no lo vamos a leer, dice, nosotros leemos como insensatos, insensatez, alguien que hace cosas sin conocimiento, alguien que hace cosas apresuradamente. Insensato es alguien que hace algo nublado con la mente y que perdió el juicio. Pero en el original dice, Gálatas estúpidos, dice. Pero cuando nosotros leemos eso, Dios santo, porque los latinoamericanos somos ofensivos. Los hondureños y los latinoamericanos, Pablo no los está ofendiendo. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Pablo está hablando desde el punto de vista espiritual. Y le está diciendo, porque él era un hombre de conocimiento, de leyes y espiritual. ¿Y sabe qué significa para, en aquel entonces, la cultura, ser una persona estúpida? Alguien que esté hechizado, alguien que se volvió loco. ¿Cómo así? Que se afanó y hizo las cosas de manera descontrolada. Perdió el juicio, dijo. Pero para nosotros es una mala palabra, son ofensivas. Uy, santo Dios, es pecado. El asunto es que vivimos de una manera religiosa y no conocemos el contexto. Usted dio, ahora mismo, para mi vestimenta es una ofensa para muchos que estén ahí mire pastor, en camiseta. Venga aquí, pingüino aquí, a los 40 grados centígrados vamos a caminar a ver. Y que camine conmigo y no pregunten al hermano David cómo nos va caminando kilómetros bajos de Carlitos. Porque porque entramos en la religiosidad y eso es lo que nosotros ponemos el punto de vista. Hace muchos años llegó alguien de nuestra iglesia que fue estudiante de Tegucigalpa y él contaba un testimonio y decía que en una ocasión él evangelizó a una prostituta en Tegucigalpa y estaba mal vestida. Dice que le preguntó, ¿pero qué pensarán de mí? ¿Qué pensará el pastor? Dice, si yo entro así a la iglesia. Van a pensar lo que Jesús pensaba, le dijo. Dice que él no supo ni cómo, ni cuándo, en qué momento él le dijo esas palabras. Pero esas palabras cautivaron el corazón de aquella mujer. Y entró mal vestida al lugar y después ella era una hermana de la iglesia. Era alguien que testificaba y le decía, ¿vos sabés cómo yo vine aquí? Mira, así fue el primer día de culto. ¿Eh? La religiosidad, hermano. El que dirán, el que van a pensar. A Pablo, en pocas palabras, y quizás me atrevo a decir, le importaba poco lo que pensaran de él. Lo que él quería quedar establecido era qué significaba la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, qué significaba vivir en la palabra de Dios. Y miren esto, dice en el pasaje, ¿en qué versículo nos quedamos? 9, ¿verdad? No, el 10, el versículo 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. Hay una pregunta. Y continúa con otra pregunta en el versículo 10. O trato de agradar a los hombres. Entonces hace una aclaración. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe por qué dice esto Pablo?
Porque Pablo era fiel servidor de Roma. Pablo era leal. Pablo no, cuando mataba a los cristianos, no los mataba camuflajeados. Escondámonos aquí, porque vamos a cortar la cabeza. Vale, tráelo, ponerlo en la plaza. La ley dice, matarlo. Porque en aquel entonces, el evangelio era como un partido político. El evangelio era, los líderes del evangelio eran como poner unos líderes de autoridad sobre la región y la nación. Y aquellos salen diciendo disparates, ¿va? Cristianos, váyanse para la iglesia. Si no es por los cristianos, no estarían viviendo todavía, hombre. Y gracias a Dios, pues nosotros seguimos orando, misericordiosos. Y ellos sin Cristo siguen robando. Ese es el problema de ellos. Nuestra ocupación es orar por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los cambie. Y oiga esto, y aunque vivan una vida de pecado, legislen a nuestro favor. Porque, como dijo por ahí alguien, y el cuento que hemos compartido por aquí, porque cuando Dios habla, hasta el diablo hace los mandados, hermano. ¿Ah? Y si no se acuerda de aquella señora, ¿va? Oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y a la par del apartamento de la señora había una bruja. Y la bruja no podía hacer hechizos porque la señora lloraba, oraba al Señor Dios. ¡Ah! Y la bruja te puso el oído que quiere una provisión, 2 de frijoles, 4 de harina, 5 de harina. Mira, a comprarle y mandó y lo llevó llévenle a esa vieja que calle, digo. Y le tocó la puerta. Aquí está. Ay, ve, aquí le mandan, dijo. Usted no sabe qué. Y no va a preguntar quién le manda, le dijeron los mensajeros a la señora. No, dijo. Si cuando Dios manda, dijo, hasta el diablo le obedece, dijo. Mejor me voy, dijo la bruja, sin pagar renta, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Y de repente parecen anécdotas, pero hay cosas claras, evidentes, en hacer la voluntad de Dios. Cuando después de analizar algo, usted y yo, cuando después de ver las situaciones, los pros y los contras, las ventajas o las desventajas, tomamos una decisión y decimos por aquí nos vamos a ir, esto vamos a hacer. Yo le pregunto, ¿qué nos hace cambiar de idea? En algún momento nos ha sucedido. Usted ha dicho, esto voy a hacer y así lo voy a hacer y así. Y de remate, no sé si le pasa a usted, ¿va? Hasta en voz alta, yo pienso en voz alta. Hoy voy a hacer esto y lo otro. Y cuando llega la hora y me dicen, no, que no ibas a cenar, vos me dijo. Uy, Dios, ¿qué hora dije que no iba a cenar? Tío? Y estoy con aquel plato. ¿Ah? Oye, y no es que dijiste que hasta la hora ibas a hacer algo. Ay, ya no quiero, dice uno. Queda al descubierto. ¿Por qué cuando uno ha determinado hacer algo, cambia de idea? La pregunta es, vámonos a la voluntad de Dios. ¿Cómo o por qué olvidar la voluntad de Dios? Una más. ¿Por qué perdemos el interés y nos dejamos abrazar por la irresponsabilidad respecto a no cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué abandonarse a vivir revelado a la voluntad de Dios? Revelado, y a mí que me ha costado mucho lo que es la lengua española, ¿va? Ya no lo digo con vergüenza, sino con, ¿cómo le puedo decir? Con asignatura aprobada. Bachiller en Ciencias y Letras, yendo a recuperación en español, yo no sé qué es, ¿verdad? Entonces, a saber. Pero eso fue en el 91, ya 30 años más tarde estoy aprendiendo. Revelado con B grande, con B, se hacía B grande, así se dice. Significa rebelarse, enojarse, anteponerse, no querer, negar. ¿Por qué vivir revelado a la voluntad de Dios? Si Dios nos está llamando a vivir en la revelación de su voluntad, con V, con B pequeña, pues, significa correr el telón. Revelado con V significa descubrir lo que estaba oculto. ¿Por qué vivir revelado a la voluntad? ¿Por qué vivir en rebeldía a la voluntad de Dios? Si el llamado de Dios es que vivamos
siguiendo su voluntad, conociendo su voluntad. Porque cuando su llamado decía vivir enriquecidos en su bendición, podemos señalar como defecto o responsabilidades del por qué usted y yo, o de por qué la humanidad abandona, o por qué aquellos, no nosotros. Vamos. No, mentiroso es el hombre que dice que no peca, dice el Señor. No vamos a pecar. Si nos rebelamos, porque nos cuesta. Levante la mano, ¿a quién le cuesta hacer la voluntad de Dios? Hay unos que no, a mí sí, hermano. Por eso estoy aquí. Si Pablo dijo, lo que no quiero lo hago, y si no, aunque sea de mala gana, pues tengo que predicar el evangelio y me toca. ¿Y para dónde, Dios? Me guste o no me guste, dijo Pablo, para eso fui asignado. Y esa es la forma. Mire, ve, podemos señalar como efecto o responsabilizar algunos aspectos de por qué abandonamos la voluntad de Dios, y entre ellos la comodidad, el conformismo, la falta de visión, etcétera. Pero también se habla de un espíritu de estupor, y aquí es donde veía usted, y es cierto, yo le soy honesto, yo escuché primero de este espíritu de estupor, y después, por otra línea investigativa, encontré lo que ahora yo le voy a dar. ¿Y por qué? Porque hasta se escucha una palabra linda, hermosa, para ministrar. Y estamos hablando de un espíritu que confunde, que ciega, que aturde, que no deja avanzar a los cristianos. El espíritu de estupor es como que una persona natural mire y de repente le suceda algo y no pueda ver. El espíritu de estupor es como que una persona entienda y de repente le sucede algo en la cabeza y después no sabe ni cuánto es 2 más 2. No sabe distinguir lo que es entre blanco y negro. El espíritu de estupor, que tiene como explicación algo que pasma. A ver, y que usted, una ofensa, no sé en la época de usted, porque yo soy modelo 74, ¿va? No sé ustedes, pero a nosotros, a los guirros, no sé, por ahí, guirro pasmado, si usted le dijeron alguna vez, guirro pasmado me decían. Yo no sé por qué. Yo primero pensé por qué era blanquito, hermano de él. Yo digo, ¿será porque quedo blanco? Yo todo payulo, no como vitaminas, estaba pasmado. Pero no, mire, yo no sé qué pensaban ellos. Pero el espíritu de estupor es como alguien que queda pasmado, ¿cómo así? Como pedirle un par de cachetadas y va a despertar, Dios. Así. Algo, como dice, algo pasmado. Oiga esto, que disminuye las facultades mentales. Ponerse estupefacto, atónito. Eso es el espíritu de estupor. No entendió. ¿Y qué sucedió? No entendió. Como aquella chica que atropelló a un señor enfrente de la policía con la moto. Y rácate la moto encima del muchacho ahí en la bicicleta. Y ella con la mano en el acelerador. ¡Sí! Tuvo que ir un policía o alguien a quitarle la mano. ¿Ah? ¿Qué odio? Y enfrente de la policía, imagínate. ¿Ah? No, pero mira las cosas que hace Dios, ¿no? El sábado le miré una ráfaga que parecía flash, agarrando a la nieta ahí, tremendo. Mire, eso significa algo como cuando usted dice, es que no pude hacer nada. ¿Le ha sucedido? ¿Le ha pasado a usted eso? Que le preguntan, ¿y por qué? ¿Y qué pasó, Nicole? No preguntaste, no dijiste nada. No sé, en ese momento no se me ocurrió, dice uno. Queda como así. Pero por favor, ya, se imagina usted, le viene el hermano Denis contando a madre, ay, ¿qué pasó? Pero no dijiste esto. Como algo que, dice uno, la mente me quedó en blanco. No sé, me nublé, no sé qué me pasó. De eso está hablando. Y eso está hablando de un espíritu para que impide el entendimiento de la revelación de la palabra de Dios. Para que usted y yo no recibamos la revelación profunda de la palabra de Dios. Esa revelación que más tarde que temprano, cuando tengamos un problema, una situación adversa, accionamos. ¡Wow! Y usted no anda en ese momento, día de culto, martes, 8 de la noche, fecha tal, inmediatamente el Espíritu Santo le trae a memoria y usted habla y dice. Y de repente dice usted, pero ni sé en qué momento lo dije, pero yo lo dije.
y las cosas cambiaron. Ah, se está libre de ese espíritu, un accionar distinto. Ahora, vea usted, dice, de esta manera, Pablo, cuando le decía yo, en el original de Gálatas, dice esa palabra que usted dio para nosotros ofensiva, y que si nos vamos de repente en el léxico latinoamericano, creo que en algunas partes hasta es censurada. Si yo me fuera a predicar a las montañas del Tíbet, este mensaje, o un mensaje bien elocuente, bien hermoso, bien didáctico, bien respetuoso, yo le aseguro que en una palabra que para usted y para mí es común, yo estoy ofendiendo a la gente. En esos contactos, en muchos grupos que yo tengo, la vez pasada, ahora ya van más de 50 días de guerra en el Golfo Pérsico, en la Franja de Gaza, y estábamos viendo en los grupos, y mandaba un hermano un video de un grupo de gente solidaria, oiga, de gente solidaria que estaba ayudando a gente necesitada. Él se puso a filmar, pero él se puso a filmar desde una plataforma, y con todo respeto, los árabes sabrán, y se puso a grabar de una plataforma árabe. Yo no le voy a decir que hablo muchos lenguajes, no soy políglota, pero tengo una bendición de Dios que puedo discernir lenguas humanas, y aparte de ello, cuando ya me he familiarizado con ellas. Y cuando yo empiezo a ver el video, empiezo a escuchar insultos grotescos, obscenidades en el lenguaje árabe. El hermano está mandando en un grupo de pastores. Somos como más de 200 y pico de pastores. No sé cuántos más entendieron. En ocasiones usted nota que yo le compartí a usted en el grupo de la iglesia esa información. Cuando yo vi el grupo, ay Dios mío, digo, si supieran qué es lo que están diciendo estos bárbaros atrás. Pero él escribió, no decía nada, solamente la generosidad de la gente. Hay gente que hace cosas generosas, pero otro está criticando de otra forma. Entonces yo dije, cualquiera que está aquí, y oiga esto, porque hay gente que es extremo en su lenguaje, se puede sentir ofendido. Y yo me imagino que algunos se ofendieron. Y eran cosas, ofensas pues, malas palabras, como decimos nosotros, palabras oeces. Entonces, ¿qué significa? Cuando Pablo habla de esta forma, le decía, no está hablando del vocablo latinoamericano. Él está hablando desde una perspectiva, desde un origen, y les dice en versículos anteriores, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién les inventó? ¿Quién los conquistó? Y cuando le dice eso, le está diciendo, ¿quién atrajo su entendimiento? ¿Quién doblegó su espíritu para que ustedes estén ahora caminando de manera distinta? Que no era la voluntad de Dios. Y es donde dice Gálatas 3, capítulo 1, que leíamos, o Gálatas 3:1, o Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esta palabra que dice fascinó, que aquí nosotros debemos fascinar, tiene también un concepto, es en el original dice, ¿quién los hechizó? Otro dice, ¿quién los embrujó? A pensar diferente, a pensar distinto. Y dice él, recuerde lo que leímos en los versículos anteriores, no está hablando de otro evangelio, está hablando de desvirtuar el otro evangelio. ¿A dónde queremos ir con esto? Cuidado que nosotros mismos a veces, por nuestra carnalidad, desvirtuamos el evangelio de Dios. Yo se lo he dicho aquí muchas veces y así fue como el Señor me habló. No, yo te entiendo, Joel, me dijo. Yo te entiendo. Pero te entiendo que sos mi hijo, pero que sos rebelde. Te entiendo que sos mi hijo, que vas a la iglesia, pero que no cumplís mi palabra. Te entiendo, Joel, que tenés necesidades, me dijo. ¿Pero qué? Pero que están primero los placeres tuyos en comprar un par de tacos, una camisa, no invitar a tu esposa, no darle a tu esposa para ir a un salón de belleza, menos para ofrendarme a mí, me dijo Dios. Menos para darle a los pobres. Yo le digo, yo le hablé al Señor y pregunté, ¿cómo hacer esto? Porque muchas veces nosotros decimos, hoy no voy a la iglesia, Señor, tú me entiendes. Y el Señor entiende.
que usted y yo somos irresponsables y que preferimos descansar, quedarnos a dormir para ir a trabajar. Cuando Él nos da tiempo para trabajar, Él no puede ser esposa de nosotros y me dio una esposa. Él no puede ser esposo suyo, entonces le da un esposo. Él no puede ser hijo de nosotros y nos dio hijos para ser felices. Él no puede ser el trabajo ni el dinero, entonces nos da una fuente económica para que trabajemos y laboremos y tengamos. Y después de que tenemos todo, queremos tener todo y nos olvidamos de Dios. Yo entiendo que son malagradecidos, dice el Señor. Es un entendimiento desde desvirtuar el verdadero evangelio por nuestros pensamientos. Y suena fuerte, amado, pero es una verdad. Pero es una realidad, no nos podemos engañar. Son asuntos reales. Yo trabajé en un lugar donde así como ando tenía que andar todos los días. No, me acabo de 3 meses, yo andaba un ronchero acá. A mí me da alergia rasurarme. Hoy que puedo comprar un poquito, una rasuradora por ahí que un poquito más fina y una cremita para que. Antes con vaselina, con el mismo desodorante que te echaste para que baje. No hallaba qué hacer yo. Y si yo andaba un poquito medio barboncito, no, hoy no va a trabajar, licenciado, vaya rasúreme. No entrábamos ni a la empresa. Y era una cuestión de que día de por medio como mínimo teníamos que andar. Para mí era un martirio. Pero a la iglesia, a veces yo estaba en chancleta y con camiseta de tirante y me decía la pastora, ¿ya te vas a ir a la iglesia, amor? Sí, ¿así te vas a ir? Pues sí, le decía yo. Pero yo quería que me dijera, no, quédate, si es así que vas a ir, mejor quédate, no vayas. Y ella se quedaba así. Así iría Jesús. Ya va con Jesús, decía yo. Me mencionaba a mí otro mejor. No había otro modelo, pues, ¿verdad? ¿Qué otro modelo me iba a poner? Y al final, ya voy. Ya me voy a cambiar, pues, le decía yo. Y punto, Y ya, y así, y todo empunchado. Ya me bajaba a parquear el carro, nos bajamos. Y siempre, como le cuento, el apóstol siempre en el lobby, Joel, apóstol, decirle, me decía, vamos para adentro, le decía, amor. ¿Por qué eso? Porque uno desvirtúa desde su propio enfoque, desde su comodidad, el evangelio. No necesita a otra gente afuera, hermano. A veces no necesita que otra gente le diga a uno las cosas. Uno solo, por la falta de conocimiento. Por eso advirtió el Señor y dijo, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y aquí es donde quiero ir concluyendo. El hacer la voluntad de Dios exige fe. Vivir en la voluntad de Dios es vivir activado y aplicado en todo tiempo y lugar, aplicando en todo tiempo y lugar nuestra fe. Para hacer la voluntad de Dios debemos de conocer su voluntad. Y dice que la fe viene por el oír, por ser impactados por la palabra de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos como más a flor de piel la rebeldía y la incomodidad, nos cuesta más aprender, pues, ¿verdad? Y en ocasiones, yo iba con mi apóstol y me decían, apóstol, vamos, acompáñeme hoy. ¿Cuántos días? Solo de un día para otro, lleve una ropa de culto y la otra que sea casual. Ok. ¿Y a dónde vamos? Usted venga y vámonos. Y de remate me decía en la mañana, maneje usted, me dice, dele para Tego o dele para San Pedro y vamos a salir para Occidente. Pero yo le preguntaba hasta 3, 4 veces, ¿para dónde vamos? Y que usted no puede seguir instrucciones, no puede confiar. Y es cierto, yo voy con mi apóstol, ¿va? ¿A dónde me va a ir yo a él? Y a veces lo mismo me pasaba con mi esposa. ¿A dónde vamos, amor? Vení, espérate, vení. Tanto este hombre que cuenta que obedezca. Y el que más le cuesta aprender, más sufre, hermano. Se lo digo por experiencia. Si usted fue casi como yo, usted sabe, y usted nos podemos enseñar en las canillas, en las pantorrillas, no los chilillazos, los riendazos que nos dieron, ¿va? Y eso que le pasó en el brazo, es que huyendo, el brazo me alcanzó nada más mi papá. Y yo, no, ¿por qué? Por rebelde, no por otra cosa. Y haré entender, dice el Señor. Y te haré entender mis caminos. Tremendo, hermano. Es tremendo eso. No podemos conocer la voluntad de Dios si no escudriñamos sus escrituras. Debemos de leer sus ideas. Al escudriñar las escrituras de Dios estamos hablando de leer
las ideas de Dios, los planes de Dios, ahí está nuestra vida eterna, porque a vosotros parece que es la vida eterna. Si de repente un día les vengo yo, fíjese que les voy a contar una idea del cielo, ya no va a predicar de la Biblia el pastor. Sí, son las ideas de Dios. ¿Y cuál es la idea de Dios? En que usted y yo seamos bendecidos, en que usted y yo seamos enriquecidos, en que usted y yo seamos sanados, en que usted cada bendición nuestra sea en el Señor. Amén. El versículo 2 de Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber, les dijo Pablo. Solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Mire qué tremendo. Con fe. Porque se oye con fe, porque hay conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Solo quiero que me respondan a esto. Aquí está más lindo, miren, maestro. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? La ley decía: el que no cumpla ninguno de estos, muera de. Pero por la fe, el justo vivirá. ¿Ya conmigo? Por la fe, el justo vivirá. Y cierro por último con esto. En su voluntad somos enriquecidos por su bendición en nuestras vidas, en la voluntad de Dios. Al que entiende y conoce la voluntad de Dios, sabe. Y yo le he dicho a usted, no solamente se refiere a quedar separado en un lugar y allí van a llegar las cosas. En algunos hay protocolos. Y ya hemos mencionado, solamente se lo recuerdo. Al que al pobre da, a Jehová le presta. Es una forma de ser enriquecido. Amén. Esa es una manera de ser enriquecido. Una manera de ser enriquecido, dice Santiago: el que no tiene sabiduría, pídale al Padre y Él se la va a dar. Y vamos a ser enriquecidos en ideas, en acciones y en conocimientos. Trae todos tus diezmos al alfolí y hay alimento en tu casa. Y dice: y abriré las ventanas de los cielos. Y como le decía al principio, y si no entiende todo esto, probadme ahora y os abriré las ventanas de los cielos. Probadme, dice el Señor. Hay acciones que usted y yo tenemos que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora que hemos creído en Él como Señor, cree en el Señor y Él te sanará. Cree en el Señor y Él te guiará. Cree en el Señor y Él te fortalecerá. Amén. Qué lindo. Voluntad contra voluntad. El Señor, oiga esto, el Señor no va a interrumpir, no va a agredir nuestras decisiones. Él nos va a llamar a que usted y yo reconvengamos, nos reconciliemos en la decisión que hemos tomado, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí estaría predicando otra vez, ¿va? Y es que usted no sabe, pastor, lo que me hicieron. Es que no se trata de lo que me hicieron y cuál es la voluntad que yo quiero tomar, que dice la palabra de Dios respecto a la voluntad de Dios. Es que si usted supiera y conociera a esa gente, dice el Señor, es que no quiero conocerla, ni me interesa entenderla. El que te conozca es a ti. Y el interés mío es que el Señor, que sea bendecido, cumple, perdona, libérate, cambia. Clama a mí y yo te responderé. Póngase sobre sus pies, por favor, amada iglesia. Dígale ahí con sus propias palabras: Señor, quiero hacer tu voluntad.